Desde este momento, Despierta con Gustavo Eduardo. Presenta su espacio digital Despierta tu Vida por la 86.net. Un espacio de transformación personal creado por Gustavo Eduardo para compartir un contenido de alto valor basado en los elementos interiores que nos hacen ser personas únicas e irrepetibles. Prepárate para realizar un viaje hacia tu interior, para conectar contigo misma, desarrollar tus capacidades, descubrir tu poder interno y crear tu propio camino de vida. Si quieres ser auténtica, libre, protagonista, emprendedora y quieres alcanzar un estado de bienestar personal y emocional que te permita crear el camino que necesitas recorrer para ser tú misma, mantente conectado a Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo. Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo. Esta noche tenemos un tema buenísimo. Buenas noches, ¿cómo te estás? Buenas noches a todos que sintonizan. Buenas noches, Emma. Buenas noches. Hoy es martes. Oye, ¿ya estamos en diciembre? Ay, ¿viste? ¿Ya? Ya casi Navidad. Casi estamos en eso ya. Uh-huh. Pues en relación al tema, pues hoy vamos a aprender a decir que no. ¿Y cómo aprendimos a decir que no? Porque en verdad eso es algo que nos cuesta, porque siempre tememos caer mal. Sí, ese es uno de los elementos. Y sobre todo cuando estamos dando servicio y eso, decir que no nos cuesta bastante. Sí, el decir que no entra dentro de varios aspectos. El primero es cuando establecemos límites. Dentro de ese yo quiero ser protagonista de mi vida, entonces tengo que establecer límites para que el otro no empiece a vivir mi vida en lugar mío. Ahí decir que no, pues ayuda muchísimo a establecer esos límites. Y luego está también el aspecto de cómo aprender a decir que no se vincula mucho con tener metas establecidas, con tener una idea de hacia dónde tú quieres ir y cómo quieres ir para saber en qué momento decir que sí, en qué momento decir que no, en función de lo que tú quieres lograr. Exacto. Aprender a decir que no sin morirnos en el intento, ¿no? Sí. Y también sin esa dificultad que trae el rechazo, ¿no? Sí. Aprender a decir que no, en el fondo, es conductual. Sí. Es algo que se aprende. Y es algo que se vuelve un patrón. Entonces, por ejemplo, las personas que suelen, para entender un poquito el patrón conductual, las personas que se acostumbran a complacer a los demás, adoptan como patrón decir que sí a todo. No importa si te afecta, si no te afecta, si te conviene, si no te conviene, ya eso se vuelve irrelevante, porque el complacer a todo el mundo genera que digas que sí en todo momento. Sí, y también cuando tú dices que no, cuando logras decir que no, pero le deja como una esperanza. Entonces, ese decir que no se prolonga más tiempo porque tú le diste la esperanza de un posible sí a la persona. No, y tú sabes que pasa lo siguiente. A veces por no querer decir que no, tú empiezas a decir un montón de cosas y empiezas a decir cosas que hasta no tienen sentido. Entonces, yo recuerdo que en mi casa dice, sí es sí, y todo lo demás no. Aunque tú no digas la palabra que no. Sí. Cuando tú dices, vamos a ver, pudiera ser, es posible, como respuesta a otra persona, ya eso es que tú no quieres. Lo que pasa es que te cuesta mucho decir que no. Sí, pero hay que aprender a interpretar esos... Sí, el que lo escucha, muchas veces lo interpreta, pero se hace loco porque dice, no me dijo que no. Entonces insiste y termina uno cediendo por no a uno atreverse a decir un no como contundente, rotundo. Sí, vienen los chantajes y demás para lograr que eso cambie. Ese no cambia un sí. Sí, sobre todo porque muchas veces el no genera como culpabilidad. Se asocia como con ser mal educado. Así es. Como tú le vas a decir que no. Se asocia entonces yo voy a disgustar al otro porque le dije que no. No, y también que percibimos que si decimos que no, seremos excluidos y rechazados. Sí. Esto es uno de los mayores miedos del hombre, ser excluido. Y fíjate cómo se conecta, es uno de los mayores miedos y a la vez quiere decir que no estás estableciendo límites. Entonces después tú te quejas
de que tú no eres protagonista de tu vida, de que otros deciden por ti, de que tú haces lo que otro quiere, pero tú no le dices que no nunca. Sí, y hay invitaciones que uno acepta sin poder y después uno está allá en el Y sitio se vuelve un diciendo, círculo oye, ¿y yo por qué vicioso. estoy aquí sentada? Sí. Entonces, un no tiene mucho poder, más poder del que uno cree. Cuando decir no, cuando uno lo que quiere decir que sí, se vuelve un conflicto, porque, por ejemplo, un no tienes que verlo como un poder para tú defender tus derechos y satisfacer tus necesidades. Exacto. Que me están invitando a un sitio al que yo no quiero ir. Si yo digo que no, defiendo mi derecho a yo querer ir a otro sitio, no a ese. Ujú. O por ejemplo, cuando sucede que, por ejemplo, en las parejas le puede suceder que a lo mejor él quiere ir a ver el juego del estadio y ella lo que quiere a lo mejor es ir a comer algo. Entonces le dice que sí, Por cumplir. por cumplir, te Exacto. vas al estadio y luego entonces pues no te sientes bien, no te sientes a gusto, cuando hay otras opciones que se pueda ir solo y después se juntan para comer, que puede ser que a lo mejor tú mismo le digas que tú prefieres otra cosa y no la otra, entonces ahí se negocia, bueno, pues vamos un día al estadio y otro día vamos a comer algo. Entonces ya, más que un no, es como un acuerdo. Exacto. Entonces ese no es importante. También evita que otros te controlen y gobiernen tu vida. Porque así entonces puedes empezar a hacer cosas que tú no quieres hacer, cosas que no te convienen hacer. Empiezas a hacer, empiezas a hacer, es como una vía para yo postergar sin darme cuenta, sin ser consciente de lo que quiero hacer para mí. Por ejemplo, yo hoy quiero dedicarle el día a grabar un video para mi negocio. Pero de repente mi pareja o mis padres o los niños quieren que yo... Ay, no, pero mira, ¿por qué no vamos al centro comercial a buscar los regalos de Navidad, por ejemplo? Ahora, entonces tú ahí te vas en la encrucijada y dices, bueno, pues sí, vámonos. ¿Y tu video? Es que cuando tú dices que no a otra persona, que por alguna razón que tú no puedes decir que sí, pues tú te estás diciendo sí a ti mismo. ¿Entiendes? Claro, es que esa es la otra cara de la moneda. Cada vez que tú dices que sí a una persona, te dices que no a ti. Exacto. Es decir, en este punto es como tomar dos caminos y los dos caminos es sí o no. Y al que tú le dices que sí, al otro le dice que no. Es como cuando tú dices yo no voy a tomar una decisión, ya estás tomando una decisión, no tomar decisiones. Exacto. Entonces eso es como un doble juego en el que tú tienes claro que cuando tú quieres decir que no y dices que sí, estás eligiendo decirte que no a ti. Y esa es una forma como de concientizarte a ti misma de la importancia que tiene aprender a decir que no, porque cada vez que dice que sí, en vez de un no, el no entonces te lo estás diciendo a ti. No a lo que tú quieres hacer, no a tu propia vida, no a elegir lo que tú quieres hacer o vivir o experimentar, y le estás diciendo que sí al otro. Y entonces también, para que veas un poquito menos agresivo, tener que decirle que en otra persona, piensa que lo que estás haciendo es decirte que sí a ti. Exacto, que es lo que decía. Y eso también ayuda a suavizar un poco. Y rompe con el que el otro se quiera aprovechar de ti, manipulándote, como persuadiéndote Sí. para lograr un sí contigo, para que tú lo Sí, acompañes sí. a un lugar cuando realmente tú no quieres ir o tú no puedes ir o tiene otras cosas. Ahí entran dos elementos. O esa insistencia que tú dices de persistir, insistir y darle vuelta. Y entonces, como ya para salir de ti, entonces sí, está bien, vámonos. Sí. Y logras el sí forzado, ¿no? Y luego está que ahí es donde entra lo que hablamos en los programas anteriores, la manipulación emocional. Entonces nos mudamos al plano emocional y ahí yo te ataco con algo para manipularte, para que me digas que sí. Y entonces agrava, porque además la manipulación, entonces ya empecé a dejar que otro decida por mí. Fíjate lo importante que es. En ese caso concreto, estoy permitiendo que otro decida por mí. Exacto. Después de yo haber dicho que no.
No, hay que romper con eso. Y no solamente decir que no, pero como con el cuerpo diciendo que sí, sino que sea un no completo. O sea, con tu actitud, con tu cuerpo. Convencido de que estás diciendo que no. Y ya. Y no tiene que dar explicaciones ni excusas. Sí. Bueno, él no permite mantener tu postura. También. Por ejemplo, eso pasa con los hijos. Yo quiero comprar tal cosa. No. Y a la semana te lo van a preguntar otra vez. Exacto. Entonces, si tú a la semana dices que sí, ya yo me sé. Primero le digo que no y después vuelvo y le pregunto. Y así va funcionando. Un no te permite vivir tu propia vida, que es distinto, y ahí hay que hacer una diferenciación. Es distinto cuando yo tengo una opinión y el otro coincide conmigo, a cuando yo tengo una opinión y esa es mi opinión. Porque ahí se confunde mucho a veces. Y es como la línea delgadita en donde yo me puedo, sin darme cuenta, pasarme para el otro lado y empezar a creer que por decir que sí, realmente no está afectando mi protagonismo de vida. Pero es que, ojo, no es que tú estás diciendo que sí, es que están coincidiendo en ese momento. Pero en el momento que no coincidan, entonces te va a costar mucho decir que no. Sí, eso se resume en que decir que no es saber qué yo quiero. Sí, totalmente. O sea, totalmente. Sí, porque en la medida en que siempre digas que sí, refleja que no tienes una claridad de lo que quieres, de hacia dónde vas, de cuáles son tus metas. Quiere decir que no te has sentado a ver, yo quiero lograr esto, yo quiero hacer esto, yo quiero lograr esto, porque cuando tú tienes, y es una forma de poder como educarte a ti mismo para decir que no, es tener algo, por ejemplo, en el ejemplo que puso ahorita de que yo quería dedicar el día para grabar un video, editarlo y subirlo y mostrárselo a mis clientes, pero entonces los chicos, mi esposa, en el caso de la mujer, el esposo, quieren ir a buscar algo, quieren ir a hacer diligencia, entonces yo digo, bueno, sí, vamos, yo grabo el video otro día. En ese momento, si tú tienes muy claro que ese día tu objetivo es grabar un video, porque tú al otro día tienes que publicarlo o mandárselo a una serie de clientes porque es un contenido importante para un producto que ya tú vendiste, tú no le dices que sí a ese paseo. Tú le dices, bueno, mira, ¿por qué no hacemos ese viaje mañana? ¿Por qué no vamos mañana y le dedicamos a comprar los regalos de Navidad? Podemos hacer esa diligencia cuando yo termine mi video. Claro. Y si ustedes no pueden esperar, entonces váyanse sin mí. Y que no pasa nada. Y que no pasa nada, exacto. No pasa nada porque tú tienes algo claro y preciso de lo que tú vas a hacer. O sea, y le da la libertad de que ellos vayan. O sea, tampoco lo cohibes. Pero tú tienes que sentir también la libertad de tú poder decirle a los otros que se vayan y que no pasa nada. Sí. Porque entonces si después lo que tú te vas a sentir culpable, ni vas a grabar el video ni vas a ir con ellos. Porque el video te va a salir mal. Porque ese sentimiento de culpabilidad lo que hace es que retuerce el momento presente. Entonces esto es algo que hay que tener muy claro. Sí. Por eso se vincula mucho a establecer límites y a protagonismo de vida. Y es un patrón conductual. Uno se acostumbra a decirle que sí a todo el mundo por complacer, porque quiero ser educado, porque no quiero enojar al otro, porque quiero hasta por querer evitar un conflicto. O ser diplomático, o aquella frase famosa, el cliente siempre tiene la razón. Sí, entonces ahí empieza a crecer una bola bien grande de nieve que se lo lleva todo. Pero lo malo es que todo lo que se lleve es lo tuyo. Así es tu vida, tu protagonismo, tus decisiones, lo que tú quieres hacer. Exacto. Entonces es importante que sepamos y aprendamos a decir que no. Y bueno, y en ese sentido, pues vamos a hacer la primera pausa para retomar el tema cuando vengamos. Pues ya saben, seguimos en breve. Más que una estación de radio digital, somos un estilo de vida. La 86.net. Estás escuchando Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien.
Cada martes tienes un espacio con tu vida de 7 a 8 de la noche para despertar tu poder interior y sacar lo mejor de ti misma para convertirte en una persona invencible. Despierta tu vida por la 86.net. Es el espacio que te acompañará en el camino hacia tu libertad y transformación personal. Despierta tu vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. En Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo, tu opinión es importante para nosotros. Marca ahora. 829-666-0886. Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Estás escuchando Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Hola, bienvenido de vuelta. Ahora yo le voy a preguntar a Gustavo Eduardo, ¿qué puedo hacer yo para aprender a decir que no? Porque a mí también me cuesta muchas veces. Sí, no, y a uno le cuesta. Yo hace unos años, hace bastante tiempo, decía que sí con mucha frecuencia. Hasta que me di cuenta y empecé a practicar el decir que no, y ahora me sale con mucha naturalidad. Ah, sí, yo lo he notado. Hay algunos puntos que son importantes. El primero, y es establecer límites. Establecer límites primero porque cuando el otro no tiene claro dónde están tus límites, entonces donde no hay, valga la redundancia, no hay límites y el otro sigue, y como no ve ninguna barrera conceptual hasta dónde llegar, pues sigue, invade hasta lo más adentro. Entonces, establecer límites, que el otro se dé cuenta que hay un límite. Es como cuando tú compras un solar y le pones la cerca, entonces así en la vida de uno no tiene que poner esa cerquita. Lo deslinda. Sí, ese mismo lindea donde la otra persona llegue y diga, ya no puedo pasar para allá. O si puedo pasar es porque tú le permites que pase. Exacto. Pero con ciertas reglas, ¿no? Bien establecidas y bien demarcadas. ¿Cuál puede ser una regla? Que esa otra persona tenga claro, además del límite, tenga claro que tú tienes objetivos y metas en tu vida. Porque muchas veces personas que a lo mejor piensan que es que tú no tienes ni idea de para dónde van y qué tienes que hacer, entonces quieren empezar a decidir por ti, y a ti te conviene hacer esto, y tú tienes que hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos para allí con esto, y entonces tú le dices que sí a todo y empiezas a vivir una vida que no es tuya. No, y algo más simple que tú tienes que hacer. Sí. Mire, cuando tú estableces esos propósitos y esas metas y el otro lo sabe, empieza a aprender a respetar eso. Y tú ves que de repente tú incluso te pones a observar y te pones atento y tú ves que los chicos y están tramando un plan y no sé cuánto, y de repente te dicen, nosotros vamos a hacer tal cosa. Y la misma persona dice, no, hoy papá tiene que hacer su meta o tiene que hacer algo, nosotros no vamos por nuestra cuenta. Entonces ahí tú empiezas a ver el indicador en donde, ya estamos viendo que el otro sabe que hay ciertas metas que yo quiero cumplir y que hoy pues yo no voy a estar presente en la actividad familiar o en la actividad que se está planeando. Igual al revés, entonces tú también lo haces. Y esa... En pocas palabras, se fomenta el respeto. Sí. Hacia ti y hacia los demás, ¿no? Sí. Se establece una forma... Se establece una dinámica distinta en donde incluso ya yo no tengo que decir que no. Ya el otro de antemano sabe hasta dónde puede llegar y cuáles son los momentos en que yo puedo no participar. Y ya no me pregunta, mira, ¿tú quieres ir para tal sitio? Ya sabe que yo ese día no puedo. No, y las personas que ya están esquematizadas y que saben, o sea, y que tienen sus compromisos claros y que saben cuándo sí, cuándo no, pues también son personas que respetan a la otra persona cuando también tiene su compromiso. Sí. ¿Entiendes? Y sabe que tienes un horario, que tienes ciertas cosas que hacer y pues respeta. Y solamente pregunta, mira, ¿qué tú vas a hacer tal día, tal hora? Sí tengo algo. Pues nada, yo te quería invitar, pero nada, tranquilo, no pasa nada. Sí. O sea, también son personas que respetan, la gente que están ya con sus límites y sus quehaceres bien claros. Sí, eso es una técnica bastante buena para eso, que la otra persona tenga el conocimiento de cuál es tu agenda y de cuáles son tus compromisos y de cuáles son tus metas, para que por sí solo también se eduque.
Un punto también importante es que tú le hagas ver a la otra persona en el momento que están interactuando que existe vamos a decir, como un procedimiento, un protocolo. Es decir, mira, yo quiero que tú me acompañes a elegir el carro porque tú sabes más que yo de carro y entonces yo quiero elegir un modelo que no sé cuánto. Entonces tú le dices, bueno, déjame ver cómo está mi agenda. A ver que yo estoy un poquito complicado en estos días. Y tú le haces ver que no es una cuestión de que porque tú me llamas yo voy a salir corriendo, ¿no? Entonces tú dices, mira, yo puedo en tal momento y tal momento. Exacto. ¿En cuál de esos momentos tú puedes? Entonces la otra persona, yo no le estoy diciendo que no, le estoy simplemente poniendo los momentos adecuados, si tú quieres, llámale condicionarle. Yo le llamo coordinar. Coordinar, exacto. Coordinando Entonces, citas. Y eso. entonces tú me dices, ¿en qué momento tú puedes de esos momentos que yo te dije? Y ahí, y eso es como gestionar el sí, más que decir que no. Sí, pero ya en un punto donde todos salimos ganando, ¿no? Claro, donde no me perjudico yo queriendo complacerte a ti. Exacto, donde la condición no es que yo me ajuste a ti. Exacto. Ahí está. Mira, y pasa con los chicos, cuando uno como papá constantemente vive uno bombardeado de solicitudes. Pero todo el día. Exacto, entonces ahí cuando decir que sí, cuando decir que no. Por ejemplo, a veces, en vez de decir que no, tú pones un sí y una condición. Ah, sí, mira, vamos a invitar a tu amiga que se pase el día entero aquí cuando tu habitación esté impecable. Y pasan dos cosas. O la habitación se arregla y tú resuelves un problema, y entonces el invitar a la amiguita es como ya como una consecuencia. Sí, sí. O la amiguita nunca llega porque ya conscientemente yo nunca pude arreglar mi habitación y ya yo no me atrevo a pedir a volver a solicitar que la amiguita venga porque yo no cumplí. Es una buena técnica. También cuando yo estoy muy ocupada y mis hijos empiezan a pedir cosas, pues yo le digo simple, mamá no está de servicio para ustedes. y ya ellos saben. Sí. Entonces, bueno, aprender a decir que no también se puede conectar con los temas que hemos trabajado anteriormente. Y uno de ellos es los pensamientos negativos. Empezar a sustituir pensamientos negativos dentro de este renglón de decir que sí siempre o de anteponer las actividades demás ante las mías. Como, por ejemplo, frases negativas como si digo que no al otro, le voy a hacer sentir mal. Elimina esa frase y ya tú vas a ver que vas a decir que no sin sentirte mal. Otra frase puede ser, es que si digo que no, voy a crear un conflicto. Saque ese pensamiento negativo y ya verás que para ti decir que no quiere decir un conflicto. Exacto. Entonces, identificar esas frases negativas, esos pensamientos negativos que nos hacen pensar que no vamos que vamos a crear un problema, que nos vamos a perjudicar si decimos que no, para que ese no signifique menos conflictivo, signifique más esfuerzo para nosotros. Simplemente que como ya yo no pienso que eso hace sentir mal a nadie, ya es más fácil decir que no. Exacto, ya se vuelve una práctica y ya no te causa estrés. Sí. Ni pena. No. Hay un ejercicio muy interesante y es que tú tomes una hoja en blanco, ¿verdad? Buenísimo. Tomas una hoja en blanco y pones en una de las hojas, le pones un no bien grande. Y al otro lado le pones un sí bien grande. Entonces, cuando tú quieres decir que sí o que no, tú agarras la hoja y cuando tú le pongas el sí a la otra persona, seas consciente de que en el momento que tú digas que sí, te estás diciendo a ti que no. Entonces, piensa si para ti es peor decirte que no a ti que decirle que no al otro. Entonces, el no del otro se minimiza muchísimo. Entonces, primero yo, segundo yo y tercero yo. Bueno, pero no en el sentido de primero yo, después yo y por último yo para quedarme en yo. Ajá. Porque no es que tú excluyas a los demás. Exacto. Es que los demás van después de ti. Exacto. Entonces primero yo, después yo y al final yo para entonces después incluir a los demás. Porque entonces ahí también se crea otro conflicto. Ajá. Y ahí sí se le arma un bochinche. Sí. Entonces, decir que no a lo que quieras es una forma de darte valor también. Porque piensa, si tú le estás diciendo que sí todo el tiempo a tu pareja, y todo es sí, 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 y tú nunca
propones algo, o lo que tú propones siempre cedes por decir que sí al otro, entonces piensa que no te estás valorando, no te están dando el valor que tú tienes. Y muchas veces cuando tú le dices que sí al otro, no pudiendo, y quedas mal, porque en verdad no podía, pero tú por no hacerlo sentir mal le dijiste que sí, pues entonces el trauma que tú causas y el malestar es peor. Sí, totalmente. O sea, porque yo agradezco, dime que no, si tú no podías, lo que te van a decir. Entonces uno tiene que aprender a manejarse, que por querer quedar bien, quedan mal. Sí, sí, eso sucede también y es una situación emocional totalmente. Así es. Otra forma de decir que no o de educar ese no es que en la medida en que aprendemos a decir que no, vincularlo con el siguiente pensamiento, y es, cuando digo que no, empiezo a ser coherente conmigo mismo. Claro, porque si yo no quiero hacer eso y digo que no, estoy siendo coherente. Si yo no quiero hacer eso y digo que sí y lo hago, entonces soy incoherente. Pero si ese no es por miedo. Igual vas a ser incoherente porque tú no quieres hacer eso. No es que no lo quiera hacer, porque hay personas, mira, te voy a decir, hay situaciones, por lo menos a mí me pasa a veces, que yo digo que no, pero porque atrás yo tengo miedo, pero como que quiero decir que sí. Ya. Bueno, ya eso es diferente. Sí. Ya eso es otra cosa. O sea, porque también, o sea, no Ahí, todo, no, porque sí. mira, es lo No. peor del mundo es tú dar con una persona que tú es que Claro. no. No, porque no es decir que no, porque eso es negativismo. No es decir que no porque tú te vuelves una persona negativa. Sí. No, es decir que no cuando tú quieres decir que no. Pero obvio, bueno, claro, no es, vamos a decir, no es normal que tú siempre quieras decir que no. Entonces ya ahí el problema es que tú eres una persona negativa y el que es persona negativa dice que no con mucha facilidad. Pero es lo primero que te dice. No tiene que aprender a decir que no. No tiene no. El no es automático. Sí, exacto. Ese tiene el no automático como tiene uno el sí por dejar que el otro protagonice la vida de uno. O sea, que si ese no te va a causar inquietudes y no, mejor decir. Sí, entonces, y arriesgate o da un paso de fe. Sí, no, en el caso que tú planteas ya no tiene que ver con decir que no, ya es algo de que no te atreves a tomar esa iniciativa, a participar de esa actividad, porque a lo mejor, no sé, quizás a lo mejor es que a lo mejor tu pareja quiere que tú vayas que lo acompañes a un cóctel y va a haber 2 millones de gente y tú eres muy tímida. Exacto. Por Y ejemplo. yo voy a tener que saludar a toda esa gente. Sí, Dios exacto. mío, y qué sé yo qué. Sí. Pero después que el señor se va solo, pues tú te quedas con remordimiento. Pero yo no quería ir a saludar. Sí. O, por ejemplo, si a mí me invitan a un maratón de 5K, ¿verdad? Y yo digo, ay, no, porque voy yo y me mareo, yo no puedo, paso la vergüenza, ¿eh? Sí. Pero si alguien me empuja un poquito, pues yo voy y cumplo. O sea, que también hay que ver cuándo decir que no completamente. Sí, ahí el atreverte o vamos a decir, el sentido de riesgo puede determinar mucho el sí y el no. También puedes, y poniéndotelo al revés, puedes decir que sí por miedo a que si le digo que no, me va a echar un boche, o me va a decir, si tu pareja, por ejemplo, es violenta, me va a regañar y me va a maltratar verbalmente. Entonces yo mejor le digo que sí. Y sale de eso. Entonces ya ahí el no aprender a decir que no ya es un síntoma de algo mucho más profundo, que es una relación de pareja donde hay un problema de confianza, de que si yo le digo, si yo me atrevo a contradecirlo, no sé, puede llegar hasta golpearse, es una persona muy agresiva. Entonces ya ahí habría primero que resolver el otro problema y después aprender a decir que no. Exacto. Ya hay un problema de base ahí bien complejo. Más complejo, sí. Decir que no y vincular el no con el rechazo genera mucho conflicto en lo interior de la persona que no aprende a decir que no. Porque si yo me acostumbro a decir que no para que no me rechacen, estoy reflejando que en el fondo algo anda mal conmigo mismo. Es decir, si yo no soy capaz de sentirme bien, a gusto conmigo mismo, porque el rechazo no es una consecuencia
lógica o necesaria de que yo le diga que no a una persona en una invitación a cualquier actividad o a cualquier compromiso. Eso ahí demuestra, refleja que hay algo también por debajo que se manifiesta en decir que sí constantemente. Exacto. Luego, ¿cuál es ahí también influye la aprobación de los demás? También genera el no poder aprender a decir que no. Porque si yo necesito que los demás aprueben lo que yo hago, entonces el sí va a ser constante. Le voy a decir que sí a todo. Porque entonces, imagínate lo que va a decir la vecina si yo digo que no a tal cosa. Hay un chantaje que usan algunas mujeres con los maridos. ¿Qué van a decir tus amigos si se enteran que tú no me compraste? Sí. Sí, o no me dejaste ir a tal lugar. ¿Qué van a decir tus amigos que tú no me llevaste? Y lo ponen a maquinar ahí. Es verdad, ¿qué van a decir mis amigos? Sí. Y volvemos fíjate cómo todo está conectado. Sí. Volvemos a la manipulación emocional, sí. Volvemos al no tener una visión clara de lo que yo quiero. Todo esto está siempre muy conectado. Y decir que no es importante, porque es lo que te va a permitir establecer primero tus límites y segundo tus prioridades. Y eso es fundamental. Una persona que no es capaz de establecer sus prioridades y ejecutarlas va a terminar sin lograr lo que quiere lograr, sin vivir la vida que quiere vivir y sin vivirla de la forma que la quiere vivir. Y eso, o sea, mucha gente piensa que son responsables de cómo se va a sentir el otro ante un no. Mira, eso es importantísimo. El otro, uno nunca es responsable de cómo se siente el otro. Incluso hasta cuando tú haces algo que genera incomodidad en el otro, el que se incomoda es el otro. Es el otro, exacto. Es la energía del otro. Y es problema del otro, no tuyo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para que esa persona... Pero para llegar a ese grado de entendimiento hay que darse mucho tablazo. Hay que recorrer un caminito, sí. Y eso es importantísimo, porque es que en la medida en que yo no establezco esos límites, lo que voy a hacer a la larga es recorrer un camino que me va a llevar a un estado emocional y de sentirme mal mucho peor que el que yo pueda pensar que se genera diciendo que no. Ya, a ver si me entiendo. Cuando tú dices que sí muchas veces porque quieres evitar un dolor, porque quieres evitar sentirte mal, al final lo que hace es generar un malestar mucho más grande. Y más prolongado. Lo que pasa es que como se manifiesta un poquito después de haber dicho que sí o que no, en ese momento tú no lo piensas. Okay. Pero después, el malestar que vas a sentir es mucho peor. Y entonces ahí tú vas a decir, debí de haber dicho que no. Sí, a mí está bueno que me pase. Sí. Por estar complaciendo. Exactamente. Pero en el momento de decir sí o no, no somos conscientes de que en ese momento vemos el dolor como algo pequeño. Como, yo le voy a decir que sí y así no lo hago sentir mal. Ojo, al otro día, la que se va a sentir mal eres tú. Y te va a sentir mucho peor que lo mal que se pudo haber sentido esa persona si le hubieras dicho que no. Sí, pero también si tú decidiste decir que sí, por ejemplo, si te hacen una invitación y tú sabes que no podías, pero decidiste decir que sí, cuando esté ahí, tú tienes que ser responsable de que tú dijiste que sí. Vivir el momento, sí. No, y también hacerse responsable. No si te puedes decir, cónchale, claro, yo no debí venir por estarme llevando a fulana. No, usted decidió y dijo que sí. Un ejemplo concreto de que, por ejemplo, yo quería el domingo en la mañana aprovechar para escribir un artículo, pero los niños querían el parque. Y yo le dije que sí. Oye, llegué al parque, ahora ahí disfruta el parque, juega, es el que más juega, es el que más corre, es el que más lo disfruta. Asuma su asunto. Exactamente, claro que sí, es una forma de vivir el presente. Claro. Y claro, esto necesita un cierto recorrido de autoconocimiento de todo este viaje que empezamos hace tiempo. Ajá. Y un nivel de conciencia, como tú dijiste, un poquito más alto del cotidiano, del que el día a día te permite. Es realmente subir un poquito el escalón para poder verlo desde este punto de vista. Sí, ¿no? Y sumando experiencia, porque si ya tú sabes que
diciendo que sí cuando tú debías decir que no y te vas, asume tu responsabilidad de que dijiste que sí y vive tu momento, pero Sí. en el futuro tú corriges. Y hay... Ajá. Cuando esté en esta situación, no puedo decir que sí porque esto me afecta en las cosas que yo tengo que hacer. O sea, te vas dando cuenta, pero de una manera consciente, haciéndote Sí. consciente de lo que te está pasando. Sí, y este aprender a decir que no tiene un compromiso que uno tiene que asumir. De hecho, hay un ejercicio que lo pongo mucho en los mentoring y es hacer una lista de las personas a las que tú a partir de hoy le tienes que empezar a decir que no. Wow. Y esa lista es fuerte. Porque normalmente... Empezando por casa, ¿verdad? Sí, normalmente esa lista tiene o a tu mamá, o a tu jefe, o a tu pareja, o a tus hijos. Uno de esos 4 no se salva de esa lista. Así mismo. En mi caso, yo, por ejemplo, tuve que poner a mi papá. Entonces, y eso uno lo sabe, no es una lista difícil de hacer. Es difícil de asumir y quizás de asentar los nombres, pero es una lista que tú te sabes muy clara cuáles son las personas Sí. que tú a partir de hoy tienes que empezar a decir que no, ya. Entonces, el ejercicio es hacer la lista y empezar a decir que no. A repartir, no, a mucha gente. A repartir no. Sí. Incluso, si lo quieres ensayar, empieza con los no que son más suaves. Ajá. Como el de hacer una diligencia, como el de pasa por aquí para enseñarte algo, y tú dices, no, me lo enseñas después, o no, cuando yo pase tú me lo enseñas. Para que cuando venga un no de verdad, eso contundente, ya tú hayas ensayado. O mira, en tal tienda hay especiales, yo voy para allá, vamos. Y tú Sí. sabiendo que tú no puedes ir a gastar dinero, ¿eh? Exacto, Y te deja sí. influenciar, después tiene tú Bueno. el lío en la cabeza. Sí. Entonces, otro punto importantísimo es que no es solo aprender a decir que no y decir no, es sostenerlo. Sí. Porque no hacemos nada con decir que no y a la media hora cambiarlo por un sí. Cónchale, sí. Es peor que haber dicho que sí, ya directamente. Sí, ya la credibilidad de uno baja bastante. Claro, entonces Sí. es decir no y mantenerte con el no. Pero también un no coherente. No decir no por decir no, que es lo que estábamos Claro, hablando ahorita. O sea, obviamente. porque Es tener cuando una viene a ver razón. la gente se confunde. No decir no a todo. Es tener la razón, tener el sentido de por qué y por eso empezamos con tener claro lo que tú quieres y tener claro cuáles son esos límites establecidos. Sí, porque yo recuerdo que en un programa atrás decías que tratáramos de hablar con la palabra no fuera. Sí. Para poder decirnos que sí en otras cosas. Pero Claro. ahora sí vamos Bueno, estamos aprendiendo que sí hay que decir que no de vez Claro, en cuando, porque en el caso de sacar de tu vocabulario la palabra que no, es de la forma negativa. Aquí el no es una respuesta. Es como ¿no? cuando... Es organizándote, Claro, ¿verdad? es como las diferentes significados que puede tener una palabra. Es como, por ejemplo, para verlo más claro, es como en planta. Planta puede ser la planta del pie, pero planta puede ser un arbolito. Entonces, el no negativo tenemos que sacarlo del vocabulario. Ahora, este no como respuesta es distinto. Esto no es ser negativo, esto es establecer prioridades, establecer límites. Ser asertivo. Ser asertivo, ser protagonista de tus propias decisiones. Exacto. Ese es Y el asumirlo desde el marco de la responsabilidad. Que si usted Exacto. dijo que no, sepa que no. Y si dijo que sí, asuma su punto. asunto. Exactamente. Que si a ti te invitaron a una fiesta y tú dijiste que sí, fue porque tú, Decidiste. no porque tú quisiste complacer al otro, es porque tú quieres ir a esa fiesta. Exacto. Y tomaste la decisión de ir a esa fiesta. Entonces, esto es bueno tenerlo claro y establecido, porque si no, se nos vuelve un hábito decir que sí y responder que sí en cada momento. Y después también decir que no en todo momento y a todas las cosas. Claro. Y sí. Bueno, espérate, y está la parte inversa, el que a ti te digan que no siempre también. Es que me toca mucho gente así, que hay que darle sacando el sí con cucharita y es un Exactamente, lío, porque sí. es que tú sabes, o sea, que no son coherentes con el no. Ujú. O sea, que a todo es un equilibrio. Sí. Entonces también en esa educación de aprender a decir que no, también tienes que tener la observación de que tú también vas a ser blanco de muchos no. De quien a ti te dice muchas veces que no
para entonces tú también empezar a hacer ese ejercicio de ver de qué manera tú puedes conectar con esa persona, de qué manera tú puedes hacer entender que tú respetas sus límites, que tú sabes cuáles son sus prioridades y que simplemente es algo que no está invadiendo ese espacio personal, sino que es algo que tú propones, que tú quieres compartir, que tú quieres... Porque muchas veces también en la forma en cómo se manifiestan las cosas. Por ejemplo, hay un grupo de amigos que se juntan los viernes en la tarde. Pero los viernes en la tarde yo por lo menos tengo compromiso. Yo no puedo dejar mi compromiso para irme a juntar. Si tú me dices que son los sábados de la noche, sí, los sábados de la noche de vez en cuando puedo ir. Exacto. También es la forma en cómo tú planteas, en cómo te plantean a ti, en qué decisiones decir que sí y cuáles decir que no. Obviamente, ahí, por ejemplo, cuando yo era adolescente, el que me invitaba a una discoteca, normalmente yo le decía que no. Si me invitaban a comer pizza, yo decía que sí. Cada cierto tiempo tenía que decir sí a la discoteca. Lo que pasa es que a mí no me gustaba la discoteca. No, pero... Ahora, comer sí. Toda la vida me ha encantado ir a comer. Entonces, claro, también tú tienes que ver, y ya esos amigos entendían que me podían invitar al cine, que me podían invitar a dar un paseo, que me podían invitar a comer, y a la discoteca pues ya me dejaban de invitar, entonces yo no tenía que decir que no. Pero, sí, porque se daban cuenta que tú no... Claro, pero si tú no te das a conocer, si tú realmente no compartes tus ideas, tu forma de pensar, entonces esa barrera de donde están los límites no se ve para nada. Así es. Es un tema complicado. Sí, pero hay que aprender. Hay que aprender a decir que no. Claro. En definitiva, y ya resumiendo para ir terminando, tenemos que aprender a decir que no. Porque decir no de una forma consciente, de una forma de establecer prioridades, establecer límites y tomar nuestras propias decisiones, es importante porque eso permite que uno pueda vivir la vida de uno, porque cuando tú no sabes decir que no y te acostumbras a decir que sí a todo el mundo, por el miedo que sea, por el miedo a la aprobación, por el miedo a no atreverte, por el miedo a aquel que dirán, entonces empiezas a empeñar tu protagonismo de vida. Es así, entonces lo dejamos hasta aquí. Sí. Creo que sí. El próximo martes tenemos otro tema que va a ser un complemento del que tenemos hoy. Sí, ¿no? Vamos a seguir trabajando un poco el protagonismo de vida. Exacto. Esa forma de nosotros aceptarnos, entendernos, de cómo seguir estableciendo límites. Por ejemplo, una forma de establecer límites es dejar muy bien establecido cuáles son tus valores. Que si un valor para mí es la sinceridad, pues no me ven hablando mentiras. Porque ahí te voy a dejar fuera de mi vida. Así es. Entonces vamos a seguir con estos temas que ayudan a que podamos construir un protagonismo de vida en donde nosotros tomemos nuestras propias decisiones, en donde nosotros vivamos el momento que queremos vivir y que podamos vivir la vida desde una filosofía de vida, pero necesitamos tener muy clara cuál es nuestra filosofía de vida. Vivir desde un estado consciente, vivir Totalmente desde la consciente. Responsabilidad, Sí. y vivir desde el conocimiento de qué tú quieres en la vida y qué quieres y qué no quieres. Y desde el manifiesto espiritual. Así mismo. Pues nada, pues creo que hasta aquí llegamos. Recuerden que empezó diciembre, se acerca la Navidad. Sí. Es tiempo, como dicen, de reflexión, de evaluación. Quizás el último programa de este año podemos hablar un poquito de esos planes para el año que viene. El mapa de la prosperidad. El mapa Vision Board. Ajá. Sí. Y Vamos a hablar un trabajar en poquito eso, de las sí, metas sí. del 2020, ¿verdad? Sí, claro, y de la manifestación. Podemos hacer el último programa de este mes y el 1 de enero para ver un poquito cómo planificar el año, cómo poner las metas del año. Exacto, o sea, a mediado, a largo y a cortito plazo, ¿no? Plazo, Y así de enseñar sí. los pasos, cómo lograr cada cosita. Pues sí, eso lo vamos a hacer. Pues nada, pues nos Bien, vemos pues buenas noches a todos. Bye bye. Y hasta el próximo martes. Chao, chao.
Y hasta aquí, Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo. El próximo martes de 7 a 8 de la noche te esperamos con más información, más contenido, más crecimiento, más evolución personal. Despierta tu vida por la 86.net. Suena bien.